Bienvenidos a la lección número 8 del curso de Apologética. Mi nombre es Juliani Toalá y nuevamente estoy muy contenta de acompañarlos en esta clase. El tema de la lección del día de hoy tiene que ver con la afirmación de Jesús de ser Dios. Si estamos hablando del tema del cristianismo, algo muy importante es entender de que no es solo lo que se dijo acerca de Jesús, sino también lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. En las lecciones anteriores hemos hablado sobre algunos argumentos generales que nos van a ayudar a defender nuestra fe cristiana. Y este es parte de esos argumentos importantes y esenciales para defender la fe cristiana. Como ustedes saben, en varias ocasiones Jesús se acercaba a las personas, se acercaba a los fariseos y él decía cosas acerca de sí mismo. Estas cosas que él decía eran cosas que dejaban a las personas con la boca abierta porque nunca lo habían escuchado por parte de otro ser humano. Y de hecho hay muchos líderes de diferentes religiones que han llegado a ser respetados y venerados. Por ejemplo, tenemos a Mahoma, que es respetado por sus seguidores. Sin embargo, él nunca afirmó ser Dios. En cambio, Jesucristo fue un hombre que afirmó que era Dios. Eso mismo salió de su boca. Y actualmente nosotros podemos encontrar que quizás pueden llegar a aparecer personas que digan yo soy Dios. Sin embargo, la Biblia nos ha dicho claramente de que en los últimos tiempos aparecerán falsos cristos o falsos mesías, falsos salvadores, lo contrario a Cristo Jesús. Y de él podemos saber que sí era verdad sus afirmaciones porque tenemos gran cantidad de pruebas, como lo es las profecías mesiánicas cumplidas por él, como lo son también sus milagros, y hoy vamos a hablar de lo que él mismo dijo acerca de su deidad. Por ejemplo, en los relatos de los evangelios nosotros vamos a encontrar que Jesús dijo, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin. Y esta declaración únicamente la encontramos con el Dios del Antiguo Testamento, el que nosotros conocemos como Yahweh, o que muchas traducciones señalan Jehová o Señor. Él era el que decía, oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es. Y este Señor era el gran yo soy, el que le dijo a Moisés que se iba a presentar delante del pueblo, delante del faraón, como yo soy el que soy. Pero muchos años después, Jesús viene y declara estas palabras para sí mismo, lo cual señala su deidad saliendo de sus propios labios. También tenemos que Jesús muchas veces, y específicamente en el Evangelio de Juan se nos relata que él dijo ser uno con el Padre. Ustedes recuerdan ese pasaje que dice, yo y el Padre uno somos. ¿Y quién más puede ser uno igual al Padre sino solamente el mismo Dios? Por eso tenemos otra razón para creer que Jesucristo era Dios. Una vez más, de sus labios salen estas palabras. También Jesús se daba a sí mismo la autoridad para perdonar pecados. Por eso los fariseos lo odiaban, lo criticaban y lo rechazaban. Y decían, ¿quién es este hombre que es capaz de perdonar pecados? Estamos conscientes que yo no puedo perdonar los pecados de ningún ser humano. Si bien puedo perdonar una ofensa que me han hecho a mí, eso no significa que esa persona queda sin esa mancha. O si yo hago una ofensa a alguien, tal vez esa persona me puede perdonar a mí, pero yo sigo teniendo esa mancha de pecado que oscurece mi vida. Sin embargo, Jesús, él decía, tus pecados te son perdonados, y automáticamente los pecados que esa persona había cometido durante toda su vida eran eliminados delante de Dios. Esa autoridad solamente Jesús la ha tenido y él mismo se la declaró sobre sí mismo. Entonces esto es otra señal de que Jesús decía de sí mismo ser Dios, y esto viene a respaldar también por qué el cristianismo es verdadero, porque el líder del cristianismo es el mismo Dios encarnado. Por último, también Jesús decía que él era dador de vida eterna. En muchas ocasiones él dijo, yo soy el agua
que da vida verdadera, yo soy el pan de vida. Y recuerdan esa conversación con la mujer samaritana o esa conversación con Nicodemo, Jesús mismo decía que Él era el único capaz de dar eso. Si ya hemos hablado que Él perdonaba pecados, pero que nos diga que Él es el que da vida eterna, es también un milagro, porque nadie, ningún ser humano en este mundo tiene la capacidad de dar vida eterna, pero Jesús, por ser Dios, sí la tenía. Entonces, el hecho de que Jesús afirmara ser Dios también es un pilar muy importante para nuestra fe. Como les dije, otros líderes de otras religiones pueden guiar a las personas hacia un estilo de vida, de bondad, de dominio propio, de buenos actos, pero en ningún momento pueden declararse a ellos como dadores de vida eterna o como perdonadores de pecados. Pero eso es algo que Jesús hizo, lo cual respalda nuestra fe cristiana. Además, otra cosa importante es que Cristo se decía a sí mismo el Mesías, el Salvador, el que aquellos judíos estaban esperando. Y sabemos de que cumplió una gran cantidad de profecías, lo hablamos en otra lección, y entonces esto también viene a respaldar nuestra fe. Y debemos entender, después de escuchar y leer sobre estas declaraciones que Jesús hizo acerca de sí mismo, que Jesús en primer lugar no era una leyenda. No era una leyenda porque el Nuevo Testamento nos da evidencias físicas, nos da testimonio oral y testimonio escrito de que Jesús realmente existió, como lo vimos en las lecciones anteriores. Jesús tampoco era un gurú, porque de hecho, Jesús venía de una cultura judía monoteísta. Y estas culturas monoteístas solamente creían en el Dios de Israel, en Yahweh, el Señor. Por lo tanto, Jesús tampoco era un gurú. Tampoco Jesús era un mentiroso. ¿Y cómo sabemos que Jesús no era un mentiroso? Porque los evangelios y otros libros registran su vida en la tierra. Y todo lo que se habla acerca de Jesús demuestra una vida íntegra. Él amaba a los niños, él amaba a las mujeres, él confrontaba a las personas cuando hacían algo mal, pero también era capaz de ser humilde y manso, lo cual nos muestra su perfección. Y si todo esto se ve en la vida de Jesús, es imposible que Jesús haya sido un mentiroso diciendo que era el Cristo cuando en realidad no lo era. También tenemos algunas personas que dicen, no, lo que sucedió es que Jesús sí existió, pero solamente fue un lunático. Pues quiero comentarles que para que Jesús haya sido un lunático, él tendría que haber dado evidencias de una enfermedad mental. Pero por el contrario, lo que nosotros vemos en los evangelios es la sabiduría de Jesús. Cada palabra, cada forma de vivir que él demostraba era un reflejo de la sabiduría y del conocimiento que había dentro de él. El Sermón del Monte es un pasaje clave para darnos cuenta de esta sabiduría. Entonces es imposible que Jesús haya sido un lunático. Entonces si Jesús no fue nada de esto y al contrario se declaró a sí mismo como Dios, no queda otra opción más que creer que Jesús es el Señor, que Jesús es el único verdadero Dios encarnado y el único que realmente cumplió las profecías de las cuales se había dicho que iba a venir la salvación al mundo. Entonces, acá tenemos otro argumento más para defender la fe cristiana. Si decimos que seguimos la fe cristiana, debemos de entender que cristiana viene de la palabra Cristos. Y sabemos que Cristos hace referencia al Salvador, al Mesías. Y en este caso no solo de los judíos, sino del mundo. Y Cristo es el fundamento y el pilar de lo que nosotros creemos. Por lo tanto, este argumento de que Jesucristo afirmaba ser Dios es muy importante para sostener nuestra fe cristiana. Así que sin más, llegamos al final de la lección número 8. Estamos muy emocionados porque ya nos falta muy poco para terminar este curso. Ojalá que estén aprendiendo tanto como yo he aprendido. Así que los espero en la siguiente lección. Mi nombre es Juliani Toala. Saludos a todos.